Tiene la palabra Diego Vadillo. Muy bien, buenas tardes. La verdad es que se ha generado una atmósfera ante la que me es muy difícil ahora, toda vez que estoy casi levitando, ponerme a decir algo aquí. ¿Lo tienes que hacer? Sí, claro. Eso desde luego. Máxime cuando he tenido el honor y el placer de ser invitado a descubrir una poesía tan maravillosa como la de Pablo. No hay nada más edificante que eso, que de repente te den a descubrir una literatura tan fascinante como la que me ha la de Pablo, que es así lo que me ha parecido, una literatura fascinadora. Me ha anotado aquí una serie de notas. Yo voy a hacer una alusión a la poesía de Pablo más general, más global. El profesor López Azorín ya ha diseccionado por partes de manera muy atinada el libro, que está compuesto a su vez de otro libro anterior, ¿no? Y ha dicho una serie de ideas con las que estoy bastante de acuerdo. Y yo quiero añadir otras. A ver, Pablo me ha parecido un afinado avizorador de crepúsculos. Yo creo que él se extasía ante la contemplación de los crepúsculos. Y al final la vida es un lento crepúsculo desde que nacemos. Ya se va apagando desde que nacemos, ¿no? Entonces, ese pozo existencial del que hablaba el profesor López Azorín está ahí. Como fondo temático es claro, el existencialismo. Luego yo también he visto mucho interés por la poesía en sí misma. Hay un componente metapoético. Esos dos temas me han llamado mucho la atención. Luego tenemos el hecho de que Pablo sea un músico, un diestro músico que conoce bien su oficio. Solo así podía haber logrado la alquimia melódica que consigue en este poemario. Hay que conocer muy bien lo que es el ritmo y la armonía musical y lo que es el ritmo y la armonía poética, que son dos ritmos que muchas veces es difícil emparejar. Y él consigue esa alquimia melódica, llamo yo, y que el profesor López Azorín llama sinfonía confesional, en una expresión muy acertada, porque hay aún a lo que decía del fondo temático con la superficie formal. Hay sinfonía y hay confesionalismo. Vemos a un Pablo que se nos sincera, pero no de una manera diametral, sino utilizando el cauce más edificante, que es el de la poesía. He visto que tiene aúna lo mejor de la tradición poética con, digamos, la forja de un estilo muy personal. Es cierto que ha metabolizado a los clásicos, porque yo he entrevistado a algunos clásicos en su poesía, pero lo ha hecho en aras de lograr obtener una voz muy reconocible, porque a poco que leas, yo no había leído a Pablo, y a poco que lo he leído, ya he visto a una voz muy original. He visto, por ejemplo, a ese petrarquismo a lo divino de Fray Luis de León, porque la poesía de Pablo, por un lado, es muy contenida y tiene como una sed de eternidad. Y luego también de Fray Luis, con Fray Luis, que era un melómano, comparte esa armonía cósmica, ese sentido de la armonía cósmica. De hecho, a veces he recordado incluso la Oda a Sabinas, que es, según Dámaso Alonso, es uno de los pocos momentos en los que pasa Fray Luis del ascetismo a un cierto misticismo en 2 o 3 versos nada más. Es esa pizquita de misticismo que hay en la poesía de Fray Luis. Pues bien, Pablo no llega a eso, porque Pablo es un Fray Luis, pero a lo profano. Aunque alcanza cierta divinidad por otras vías, es un Fray Luis a lo profano. ¿Pero qué le pasa? Que de repente tiene esos momentos de su exuberancia modernista, y entonces se le desmadeja el verso y se le va a 16 sílabas. De repente está en los heptasílabos, algún endecasílabo muy atinado, porque hacer buenos endecasílabos no es fácil, y a lo largo del poemario de Betancur hay muchos, está trufado de muy afinados endecasílabos. Entonces, tienes la contención de los heptasílabos, ahí está Fray Luis, pero de repente será por ese punto canario, ¿no?, del que procede, le sale la exuberancia rubeniana. ¿Y qué pasa? Que todo está armonizado, todo resulta melódico. Ahí viene la alquimia a la que me refiero. ¿Cómo diantres el poema resulta tan eufónico y tan melodioso, habiendo tan dispares
versos silábicamente hablando, porque de repente es muy dado al pie quebrado, de repente se desmarca sin sucesión de continuidad con un trisílabo, un bisílabo o un tetrasílabo. Así, y entonces digo yo, caramba, ¿cómo puede ser que este hombre use tanto el encabalgamiento abrupto y ese encabalgamiento abrupto suene al leerse suave? Torna los encabalgamientos abruptos en suaves. Es otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Esos dulces pies quebrados, que digo yo, que he encontrado en Betancourt. Luego, ya centran... bueno, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el condicionamiento mutuo de los paisajes externos e intrínsecos. Hay una identificación de ambos paisajes. Lo que él ve, el mundo en derredor, es influido por lo que él siente en ese momento, y lo que él siente en ese momento es conmovido por lo que atisba exteriormente. Entonces ahí hay otro punto de armonización. Hay que ser músico y bueno para conseguir eso, yo creo. Si tú no tienes esa formación musical, por muy atinado poeta que seas, no alcanzas eso. Esa dificultad tornada aparente sencillez que logra Pablo Betancourt. Más cositas que tengo por aquí anotadas, ya pasándonos al poema que voy a leer, que se llama Oculto. Bueno, antes de referirme al poema Oculto, otra cosa que me ha llamado la atención es la manera incluso de acercarse a la vanguardia. Me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia el poema Antidepresivos, aunque él puede decir maldita la gracia, ¿no? Pero la forma de abordar una debacle interna personal de una manera tan simpática, no tan salada, podríamos decir más coloquialmente hablando, pues me fascinó. De repente las palabras se convierten en frasquitos de pastillas azules, ¿no? O estas vienen a visitarlo humanizadamente. Porque otra cosa que también he visto es que Betancourt se mineraliza, se cosifica, y a la vez a los elementos del mundo que le rodean, incluso a los inertes, les otorga vida humana, ¿no? Entonces eso es otra cosa que armoniza y que disloca armónicamente, porque todo esto parece muy, digamos, rocambolesco, pero leyéndolo a él entra con una suavidad sobrecogedora por el fondo temático en muchas ocasiones. Bien, pasando al poema al que me quería referir, Oculto. Pues en él la voz poética efectivamente es cosificada y otras cosas que son objetuales, ¿no? Pues son humanizadas. Y con ello logra una gran plasticidad. Este poema también me ha llamado la atención, por eso lo elegí para leerlo, por lo bien seleccionado y lo discriminado del léxico. Es un léxico voluntariosamente poético, ¿no? Él ha tomado la voluntad de elegir una serie de palabras que luzcan, ¿no? Y luego maneja unas sinestesias maravillosas. Pues la sinestesia es uno de los recursos que más color y poder sugeridor otorgan a la poesía, ¿no? Entonces él maneja unas sinestesias maravillosas. Procedo a leerlo, hago otras pequeñas glosas acerca del segundo poema y también lo leo. Bien, Oculto. Dime, oh tú noche oscura, ¿qué has hecho? Devuélveme mi pena. Hazme un rostro de carne con tu cincel de estrellas. No dejes sobre lienzos de sílice y arena este cuerpo que yace bajo tu luz de cúpulas. Como auriga o centauro, has venido deprisa a mi ausencia cobriza, ataviado de ortigas, salmos, catafalco envolvente, detrás, en la ceniza. Este por un lado. Luego hay otro poema que me ha gustado mucho, que es Vaho de Tascas. Aquí lo que destacaría es el simbolismo fonológico, que yo creo que lo maneja a lo largo de todo el libro, pero en este poema en concreto me llamó mucho la atención y me hizo integrarme si cabe más que en otros, porque este poema lo que tiene es que gracias al mentado simbolismo fonológico lo que Betancourt logra es que parezca que estamos dentro de la tasca respirando el vaho que refiere en la pieza, ¿no? Entonces, efectivamente abundan los fonemas nasales y da una sensación como de respirabilidad que te integra, ¿no? En la atmósfera. Entonces, ya para terminar, leo este poema, Vaho de Tascas, que es de
de un vaporoso canallismo. Vao de Tascas. El humo nos envuelve en singular balumba, la aurora se detiene y los búhos dormidos conmueven a la noche. Se esfuma una alborada, entre paredes gimen sortijas de silencios y efluvios son tus huesos bajo risas de plata. El cigarro se apaga, luces alumbran lo que fue del pasado, figón de bocanadas, inmune al alma, extingue navegante fragancia, cultura exilia que del cielo no viene. 1000 ojos, 100 patrañas engalanan mis manos como un dios en los nimbos de este bar que nos ama. Con los ojos cerrados atraviesas el aire que sacude entornando el corazón de vinos. Muchas gracias. Escuchamos ahora.